Buenos días, damos inicio a la serie de videos Respuestas EHCI, gracias a nuestro amigo y camarada de Buenos Aires, David. El tema del día de hoy, el propuesto por nuestro amigo y camarada interesado, es nada menos que la abundancia. Y bueno, vamos a comenzar por decir que tenemos un protocolo de seminario de búsqueda de trabajo integral u holística, si se quiere, y que vamos a dar inicio al despliegue, a nuestro despliegue sobre esta cuestión de la abundancia, extrapolando un recurso de este protocolo nuestro de seminario de búsqueda de trabajo integral. Podemos hablar de un cuadrante, es decir, de 4 aspectos, del recorrido sobre 4 aspectos, que harían que enfoquemos y trabajemos la cuestión de manera integral, espiritual u holística. Y estos 4 cuadrantes tienen que ver, en lo general, con una gran dimensión humana común y ya relacionado el resto de los aspectos, al menos en parte, de los otros 3 aspectos, con un planteo, un enfoque y un plan de acción que parte o al menos tiene en cuenta nuestros centros transpersonales, que son el alma y el espíritu. Este primer cuadrante es la cuestión de la razón y de la voluntad, es lo que nos define a nivel de nuestra condición humana común. Y ya los otros 3 aspectos, que al menos en parte, como decíamos, implican a nuestros centros transpersonales, los otros 3 cuadrantes que proponemos son el del uso conjunto de intuición, instinto y sincronicidad. ¿Por qué el uso conjunto de 3 aspectos? Porque son los 3 aspectos básicos o fundamentales de el proceder y del percibir de nuestro primer centro transpersonal, que es el alma. El tercer cuadrante implica una combinación entre el primero y el segundo, que es el hecho de buscar posibilidades pero estando abierto. ¿Entienden cuál es la combinación? Buscar posibilidades necesariamente tiene que ver con razón y voluntad, moverse, trabajar desde lo físico y desde lo racional. Pero estando abierto ya apunta a los 3 recursos anteriores que son típicos de nuestro plano transpersonal del alma. A esta cuestión general de conectarlos con las cosas sin buscarlas, pero no por ley de accidente, sino por estar preparado, por estar a punto para entrar en un juego de fuerzas y de relaciones que excede el campo humano propiamente dicho. Y por último, el cuarto cuadrante de esta cuestión, tanto aplicable a la búsqueda de trabajo como a la de la abundancia, o al menos a la de la comprensión del tema de la abundancia, que es también otro trío de cualidades y de acciones, que es el de precipitar, ordenar y crear. Ahí podríamos decir, y bueno, pero esto no tiene también que ver con razón y voluntad. No, porque estamos proponiendo estas 3 acciones partiendo de una base de la base de una colocación espiritual integral y de una intención también integral. ¿Qué es lo que diferencia el hecho de precipitar, crear u ordenar por el lado de la razón y voluntad, desde el cual también se puede hacer, o desde el lado del espíritu? Que cuando lo hacemos desde el lado del espíritu, es decir, desde nuestro centro transpersonal superior, tanto por el lado de la colocación como de la intención, de ese estar a punto, en este último caso, que es el virtuoso, nos vamos a encontrar con que ese precipitar, crear y ordenar espirituales van acompañados de una fluidez que podríamos llamar también una magia, que podríamos llamar un no esfuerzo, que les es absolutamente propio.
y que puede llegar a vivirse en cierto sentido, en cierta proporción, algo que se cree o se precipite desde la voluntad. Pero la diferencia es absolutamente clara. ¿Cómo proponemos desde lo integral, holístico, espiritual, por supuesto, sin negociar con el lado malo, encarar la abundancia desde 4 cuadrantes, razón y voluntad, el trío virtuoso intuición, instinto, sincronicidad, en el tercer cuadrante combinando, buscando posibilidades más el estar abierto, por lo cual combinamos las dos primeras, y en el cuarto y último cuadrante, el superior, el precipitar, ordenar y crear desde el lado, reiteramos, del espíritu, por más que puedan entenderse como cuestiones propias de la voluntad. El primer gran secreto es que abundancia y prosperidad, que tomamos como sinónimos, no equivalen a riqueza en el sentido de riqueza económica. ¿Y por qué llamamos a esto un gran secreto? Porque es muy común que la gente esté bloqueada. Esto es un bloqueo, esto es una trampa, y nos vamos a extender un poquito en por qué es una trampa. Estamos en un mundo dominado por lo que alguien llama muy acertadamente la dinerocracia, que es una especie de sangre artificial que nos inyectaron y, siendo justamente casi literalmente una sangre, dependemos, nos obligan a depender de ella para vivir. Estamos dominados por esclavistas. Hay algo que se llama sionismo, que es tanto el ideólogo como el perpetrador de este esclavismo general de la humanidad, dentro del cual el dinero es una herramienta importante de esclavización. Y esta gente, como se encuentra en el límite de la desmesura y de la astucia, no deja de aprovechar toda debilidad humana, también en el campo de la psicología, no solo desde el campo de la coerción o de la amenaza o de la imposición de distinto tipo de herramientas de esclavización. Entonces, son muy astutos y saben muy bien que la forma de que la gente dependa del dinero, que el dinero sea como su sangre y que alimente al sistema esclavista por medio del dinero, es creando este tipo de confusiones, de trampas, de bloqueos, que podemos coronar diciendo que, categorizándolos como dependencia psicológica. Un gran autor y maestro hiperbóreo llamado Miguel Serrano decía que nos han convertido a todos en judíos avaros. Ustedes saben que todo judío no es avaro, pero hay una especie de categorización general acerca de eso, como acerca de otros tipos humanos y comunidades. Y digamos que don Miguel no dejaba de tener razón. Nos han convertido a todos en judíos avaros, cerrando el círculo de este primer gran secreto dentro de nuestro despliegue, de que abundancia no es dinero, de que dinero no es prosperidad, de que dinero no es bienestar, de que es simplemente una de las herramientas. Si caemos en esta trampa, bloqueo y dependencia psicológica, efectivamente seremos uno más de estos arquetípicos judíos avaros que, partiendo de esa confusión, viven dando lástima como hormigas desesperadas en busca de esta sangre artificial, creyendo que dependen de ella y a la vez alimentando de esa forma al poder satanista y esclavista mundial. Segunda gran cuestión dentro de nuestro despliegue del tema abundancia. Y acá vamos a plantear un tema esotérico. Habíamos dicho que ayer grabamos nuestra tercera clase sobre esoterismo, que es comprender profundamente, al menos, el sentido general del aspecto materia de la vida. Desde nuestro método, que no es otra cosa que una matriz de percepción y de acción iniciática llevada a nuevamente, esta palabra bendita, despliegue, a través de un libro, de una escuela, de estos videos y de toda nuestra actividad. Sabemos que
el universo tiene dos grandes dimensiones, materia y espíritu, y que la materia es una dimensión compleja, así como la es el espíritu, pero mucho más complicada porque si bien tiene una fase luminosa, buena o positiva, y una oscura, negativa o mala, los aspectos malos, oscuros, negativos y de sombra de esta dimensión son los más terribles y son los que deliberadamente o de una manera seductora o también, si se quiere, inconsciente, nos llevan al final del embudo hacia la muerte literal, hacia nuestra muerte parcial y también hacia nuestra muerte definitiva en todos los sentidos, como humanos, como alma y también como espíritu. Entonces, ¿qué es en esencia el plano de la materia? Una dimensión con 4 aspectos básicos. Estamos haciendo un recorte de la realidad, le reiteramos. 4 aspectos básicos: luminoso, barra o guión oscuros, en donde al menos 3 de ellos son decididamente oscuros y uno es una combinación de luminoso con oscuro, y que luego vamos a ver que podemos tomarla y aprovecharla y usarla con el mayor de los cuidados y habiendo estado suficientemente prevenido y educado sobre el particular. Estos 4 aspectos del medio universo, materia de la realidad, tienen que ver, reiteramos, los 3 primeros absolutamente oscuros y negativos, con pactos, con concesiones morales y con tener desde quitarle a otro. Reiteramos los 3 primeros: pactos oscuros, concesiones morales y tener a partir de quitar a otro. Y el cuarto aspecto que decíamos que era luminoso barra oscuro, que tendríamos derecho a usarlo, no haríamos daño a nadie por hacerlo, pero usarlo desde el aspecto positivo, que es el de negociar. Negociar no es otra cosa que un intercambio recíproco y acordado de condiciones, que puede ser, por supuesto, puede implicar condiciones, propuestas de aceptación de condiciones negativas por ambos lados, o al menos negativa por uno de los dos lados, y en el mejor de los casos, en su posibilidad más virtuosa, que este intercambio de propuesta y aceptación de condiciones pase por que por ambos lados todo vaya por la faz positiva, luminosa y del bien. Y vamos a pasar a un despliegue relacionado con las 3 maneras de obtener las cosas, que todas las que, por supuesto, tengan algún aspecto negativo van a estar relacionados con alguno de los 4 aspectos básicamente negativos de la materia que desarrollamos con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son las 3 formas de obtener cosas? Crear y agregar. Ahora sí, hablamos demasiado de lo negativo, vamos a empezar por lo positivo. Circular, es decir, tomar a partir de entender que todo circula y que la mejor actitud es la interpretación de que todo lo material circula y que yo tengo derecho a tomar aquello que pase por mí, y que una vez que eso pase por mí, devolverlo al juego de circulación. Y algo que habíamos mencionado también, el aspecto más negativo de cómo obtener algo ya de manera absolutamente concreta, que es quitárselo a otro. Y vamos a dar un ejemplo acerca de esto de quitar a otro, que es muy ambiguo y que termina creemos, de hacer entender cómo es esto de que el mundo de la materia es luminoso y oscuro a la vez, y cómo puede combinar sus dos polos. Ustedes saben que se estudió, entre otras cosas, que se estudian y sobre las que se hacen estadísticas, una experiencia muy interesante, que es qué efectos posteriores tuvo una experiencia planificada de realizar una serie de meditaciones programadas, intensas y continuas, grupales. Creemos que todos saben lo que es una meditación.
la meditación, y que en el durante, efectivamente, estas meditaciones por la paz consiguieron bajar en determinado porcentaje importante y sostenido los crímenes en determinada ciudad, y que luego de terminada este proceso de meditaciones por la paz orientados a que en determinada ciudad descendiera el porcentaje de crímenes, el porcentaje negativo, mágicamente, dicho irónicamente, entre comillas, se restableció. ¿Y cómo se explica esto? Que algo hecho supuestamente, absolutamente desde el lado luminoso, en sentido general de la vida, y luminoso, y por el lado de la faz luminosa de la materia, digo de la materia porque esto es pretendidamente espiritual, pero van a ver que no lo es. ¿Cómo puede ser que esto haya terminado este proceso y que ese efecto que se produjo durante su desarrollo no haya permanecido? ¿Por qué estas meditaciones por la paz, orientadas a que descienda el crimen en una ciudad, terminaron y no lograron que se mantenga un efecto positivo permanente? Ya anticipamos parte de la respuesta, porque hay ciertas prácticas, interpretaciones y acciones que no son profundamente espirituales y luminosas, por más que ellas mismas digan que lo son, que se lo digan para sí mismas y que engañen a los demás. Este proceso fue nada menos que absolutamente desde el lado de la materia y de su faz luminosa, pero dentro del juego comercial general de la materia. Es decir, que todo lo que la materia, en sentido general, consiga o nos ayude a conseguir, por más que sea con intención y acción luminosa, necesariamente se lo está quitando a alguien, y una vez que el recurso luminoso pero material cesa, aquello que nos está dando por habérselo quitado a alguien vuelve a su lugar y por lo tanto sale de nuestras manos. Creemos que estamos dando una importante ayuda para reacomodar sus matrices de percepción y acción con este ejemplo, cerrando todo el círculo a partir del despliegue sobre esto de obtener, pero en realidad obtener quitando, por más que uno crea que lo está haciendo desde el agregar o desde hacer el bien en el más profundo de los sentidos. El único que genuinamente crea, agrega y precipita, es decir, precipitar no es otra cosa que aparezca en la materia lo que está en el plano mental o invisible, por el hecho de haberle dado una orden al mundo invisible para que su molde, su arquetipo se materializara. Solamente el espíritu crea y agrega y precipita sin quitarle nada a alguien, nada a nadie, nada al mundo, por más que sea temporalmente y con buena intención. Continuamos. También tenemos que entender que la conciencia es muy diferente de la materia y que por lo tanto, si tenemos una colocación espiritual e integral genuina, necesariamente la pretendida abundancia, y ahora sí nos vamos a referir específicamente a la abundancia económica, a la riqueza, necesariamente no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque si yo tengo una colocación, una matriz de percepción y de acción espiritual, primero, la abundancia económica grande y permanente no la voy a tener porque necesariamente no va a ser mi fin. Y si la obtengo de las mejores maneras, tampoco la voy a sostener porque al no ser mi fin la abundancia económica, necesariamente voy a volcar esta abundancia económica que haya conseguido a mi tarea de conciencia. Entonces, yo tenía pensado disculparme con quienes esperaban una respuesta mágica y, por supuesto, necesariamente tonta
a que a partir de este video les iba a dar una herramienta para la abundancia económica, material, infinita y permanente, pero creo que se están dando cuenta de que les estamos dando un enfoque real, profundo y del lado luminoso, tanto de la materia como del espíritu. Entonces no puede haber necesariamente abundancia en el sentido de riqueza económica permanente y sostenida si yo tengo la mejor y la más, que es la más inteligente de las colocaciones en la vida. Por el lado de la abundancia y de la prosperidad, que abre el juego a obtener cosas por fuera del dinero, por supuesto que sí. En nuestro libro decíamos, a ver, ¿cuántas maneras hay de conseguir algo? ¿Qué es lo primero que se nos va a ocurrir? El dinero. Ah, ¿dónde esto se podrá comprar? ¿A dónde se podrá vender? ¿Cuánto podrá costar? Y recién después solemos representarnos todas las demás posibilidades, que son, bueno, no hay ninguna de esas posibilidades que no conozcamos, más todas las que nos puedan sorprender. Querer algo y fuera de obtenerlo por medio del dinero, pedirlo prestado, que nos lo ofrezcan, que lo encontremos, que podamos producirlo nosotros, todo el juego de cosas que nos sorprenda, el descubrir accidentalmente que quizás ya lo teníamos o que es muy simple que lo produzcamos por nosotros mismos o que lo consigamos por nosotros mismos, reitero, independientemente del dinero. Y esto creemos que es un buen ejercicio como para, dado que la presión para esta dependencia psicológica, trampa y bloqueo de igualar siempre abundancia con riqueza, con dinero, es muy fuerte, para, bueno, tener un antídoto ahí permanente, tanto para nuestra percepción como para nuestra acción, en relación a esto de abundancia diferente de dinero. Nos parece bueno, interesante y productivo dar 3 ejemplos en cuanto a personas y maestros. Realmente son maestros los 3. Después vamos a ver las variantes y las combinaciones de intenciones que dieron testimonio. 2 de ellos no están en el plano terrenal y uno sigue dando testimonio porque sí lo está, de cómo obtener fuertemente cosas en el plano material combinando lo luminoso y lo oscuro. Ayer mencionamos al maestro Gurdjieff y vamos a comenzar por hacerlo nuevamente. Gurdjieff, como decíamos en el video sobre esoterismo de nuestras clases EHCI, era un personaje complejo. En el video desplegábamos la cuestión de cómo él, dentro de su método, exacerbaba el aspecto voluntad. Un gran maestro, referente inevitable de todos los maestros integrales. Lo es de nosotros mismos. Pero con una marcada intención en cuanto a combinar lo luminoso con lo oscuro. Y por ejemplo, él en un momento cuenta cómo durante un periodo de su vida produjo muchísimo dinero sin dejar de usar decididamente y abiertamente la astucia, el engaño y hasta en una de esas situaciones hasta el soborno. Gurdjieff llegó a estar involucrado en negocios muy importantes, hasta con ferrocarriles y con petróleo. Y habría muchas de estas anécdotas de la fase material oscura acerca de Gurdjieff, porque él mismo las cuenta en su biografía. Y una de ellas era que cuando estaba en el negocio de los ferrocarriles, iba por distintos pueblos ofreciendo que el gobierno podía instalarle una estación de ferrocarril ahí, pero a cambio del soborno correspondiente. Y luego, por supuesto, Gurdjieff no dejó de dar las mayores de las pruebas acerca de cómo operar sobre el mundo, sobre las personas y sobre él mismo a todo nivel desde el lado luminoso. Y especialmente desde ese lado lo tomamos como un gran referente. Y bueno, ¿qué otra manera tenía Gurdjieff ya por el lado luminoso, siendo un gran maestro, para operar en el campo de la abundancia?
Una de esas fue, y es una anécdota realmente muy, muy interesante y luminosa, el hecho de haber hecho un desafío con una amiga acerca de quién conseguía antes determinada cantidad realmente muy grande de dinero. Y él lo que pasó a desarrollar fue, a partir de que era un absolutamente sabelotodo, un MacGyver, como diríamos ahora, un taller que aceptaba absolutamente cualquier tipo de objeto, sea eléctrico, electrónico, mecánico, del material que fuere, a lo que él ofrecía un 100% de garantía de arreglo. Y bueno, efectivamente él puso su taller ambulante, no dejó nada por recibir y nada por arreglar. Hasta él mismo cuenta cómo había cosas que él no sabía lo que eran, ni mucho menos cómo funcionaban, pero a partir de su larga experiencia en cuanto a resolución de problemas, pudo resolver positivamente cada una de todas estas cuestiones que le arrojaban, que le tiraban, digamos. Y como en muy poco tiempo, antes del plazo previsto, consiguió mucho más de lo que él había apostado a conseguir. Y todo esto, por si hace falta volver a remarcarlo, desde un lado luminoso y desde partir de ofrecer soluciones a los demás, soluciones que los otros necesitaban o podían necesitar a partir de su ofrecimiento de taller ambulante universal. Como ya estamos por los 30 minutos y no, nos parece importante mantener este promedio, vamos a pasar por alto los otros dos ejemplos, simplemente los vamos a mencionar rápidamente. Uno tiene que ver con el maestro Babaji, que muy bien describe Yogananda en su autobiografía de un yogi. Búsquenlo, es un ejemplo luminoso oscuro. Y otro es relacionado con un maestro vivo, un maestro argentino, vivo en todos los sentidos, vivo porque está vivo y porque es vivo, al menos como llamamos en Argentina a la gente astuta, que él habla de una enseñanza de la magia, de muchísimas otras cosas, algunas realmente luminosas también, pero que tiene un modo de proceder en cuanto a la abundancia para él mismo y de enseñar, que necesariamente combina la faz luminosa y oscura y necesariamente involucra, comprende esta cuestión de tener por el hecho de quitar. Habría un poquito más para decir, lo vamos a hacer muy breve y rápidamente, entendiendo que por el lado del dinero, que no es necesariamente negativo y que está, de hecho, como regla de juego de intercambio en nuestro mundo, puede haber tres tipos básicos de bloqueo. O sea, hay metáforas que son realmente reales y útiles, que son dinero igual confianza, dinero igual afecto. Por lo tanto, si hay un bloqueo con la confianza y el afecto, puede haberlo necesariamente con el dinero. Y también un bloqueo dentro del cual el dinero no es el símbolo o el extremo del péndulo específico, sino una de las cosas más que pueden estar bloqueadas si estamos, por ejemplo, en un estado muy profundo y muy afirmado de victimización. Todo lo positivo se va a bloquear y un medio para conseguir lo que necesitemos, como es el dinero, necesariamente también. Y desde el lado positivo, aunque les parezca mentira, también puede haber un bloqueo con el dinero. Pero ¿cómo puede ser? Si un bloqueo es negativo, ¿cómo puede haber un bloqueo desde el lado positivo? Sí, puede haberlo, especialmente para las personas que son y que somos integrales e iniciáticas. ¿Por qué? Y acá terminamos este video nuestro sobre abundancia. También creemos con un gran regalo que estimule su comprensión. Porque desde el punto de vista de una colocación y de un trabajo integral y espiritual, necesariamente vamos a transcurrir por un proceso de cocción mucho más lento, mucho más complicado y mucho más doloroso por el que transcurra cualquier persona ordinaria. Y por lo tanto, dentro de este proceso de cocción, que va a tener el mejor y el más luminoso y el más perdurable de los frutos,
también puede, todo esto puede comprender que el aspecto de dinero esté bloqueado. Gracias por acompañarnos, esperamos haber producido en ustedes una apertura de comprensión y el haber brindado recursos concretos. Siempre hablamos de información curativa e información sobre recursos. Y seguimos abiertos a que nos envíen tanto inquietudes o preguntas concretas como las sugerencias de determinados temas para que sean eje del despliegue de nuestra enseñanza, como ha ocurrido hoy mismo con este video a partir del tema abundancia. Gracias y hasta el próximo encuentro.